Entonces vamos al libro de Efesios para continuar estudiando este tema sobre la vida cristiana. Recuerden que Efesios habla sobre la vida cristiana. ¿Cómo empezó? Cómo Dios hizo de dos pueblos, judíos y gentiles, un solo pueblo llamado la iglesia. El domingo pasado terminamos hablando básicamente de lo que somos en Cristo. Somos un edificio. Somos un cuerpo bien coordinado que va creciendo como un templo santo, en quien todos nosotros somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y el capítulo 3, vamos al capítulo 3, entonces para continuar estudiando. Y el capítulo 3 empieza o habla sobre el misterio revelado de parte de Dios. Un misterio que no fue dado a conocer a los antiguos, pero que ahora es revelado a través de los apóstoles y profetas. Los misterios que Dios ocultó. Dios tiene cosas ocultas y las va revelando poco a poco. Por eso la Biblia nos insta a todos nosotros a no afanarnos por el día de mañana. El día de mañana le pertenece a Dios. También nos manda a no traer nada del pasado, porque el pasado ya es pasado y está cumplido en Cristo Jesús, y el pueblo de Dios descansa en Cristo para vivir el día de hoy. Y la iglesia solamente tiene un día para vivir. ¿Cuál es? Hoy, no más. El único día que usted tiene para vivir es hoy y ahora. Y el día que tenemos para hacer la voluntad de Dios es hoy y ya. El día de ayer se fue y no vamos a recuperar nada. El día de mañana no va a llegar nunca. Dios nos permite dormir al terminar cada día para que despertemos en un mañana o en un hoy. Siempre estaremos en un presente, en hoy. Usted habla del día de mañana, pero llega el día de mañana y usted nunca puede referirse al día de mañana, sino siempre como un hoy. Y Dios hace ese cambio con un sueño. Con un sueño. Donde nosotros realmente descansamos y Dios restaura todo nuestro ser para que sigamos viviendo siempre en un presente. En un hoy. La palabra de Dios en el capítulo 3, el versículo 1, vamos allí. Porque vamos a hablar de ese misterio revelado, y ese misterio revelado es la gracia de Dios para con nosotros los gentiles. El capítulo 3 habla de eso, que el misterio que estaba escondido desde los tiempos antiguos era que el pueblo gentil, nosotros, aquellos que no somos judíos, llegaríamos a ser parte del cuerpo de Cristo, igual que los judíos, solo por la gracia de Dios en un Salvador, que su nombre es Jesús de Nazaret. Pero en el versículo 1, Pablo está dando una razón. En el versículo 1, Pablo está dando una razón por la cual va a hablar. Y dice el versículo 1, por esta causa. O sea, por lo que acaba de pasar. Ya que Dios hizo de los judíos y los gentiles un solo pueblo, dando su vida en la cruz, y que Él hizo de los dos pueblos uno solo, matando la enemistad de los dos pueblos en la cruz, y dándonos el privilegio tanto a judíos como gentiles de acercarnos a Dios ahora solo por un solo mediador. ¿Cuál? Cristo Jesús. La única manera de ser salvo es creyendo en Cristo. La única manera de cambiar la vida es en Cristo. La única manera realmente de vivir la vida de Dios es en Cristo Jesús. Dice, por esta causa, por causa de que somos parte del pueblo de Dios. Yo, Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? Estaba Pablo preso en una cárcel romana. Dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros. Y es interesante que él no dice prisionero de los romanos. ¿Prisionero de quién? De Cristo. Porque en la vida real él era prisionero de Cristo. Era como si Cristo lo llevara para todos lados con las manos amarradas y él lo seguía como un prisionero. Sigue a sus opresores. Para donde lo llevaran, para que lo pusieran donde quisieran, para que le dieran de comer lo que quisieran. Recuerden que en la antigüedad, cuando los opresores, los reyes que conquistaban, cogían los prisioneros, los amarraban a todos, y todos tenían que caminar en fila india para llevarlos a donde el opresor quisiera llevarlos. Y él dice, Pablo, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Yo le hago una pregunta, no me la conteste, pero ¿usted es prisionero de Cristo Jesús? Solo puedes decir amén si lo sigues a Él en las condiciones que Él ponga. De resto, Pablo estaba en la prisión. Pregunta, ¿estaba aburrido? ¿Estaba quejándose?
¿Estaba lamentándose de ser creyente? No. De hecho, las cartas de mayor gozo fueron escritas desde la prisión por un apóstol, el apóstol Pablo. Efesios, Filipenses, Colosenses y la que leímos esta mañana, la de Filemón, son cartas escritas de la prisión. Primera de Timoteo o segunda de Timoteo es escrita desde la prisión. Pablo estaba prisionero por causa del Señor. Estaba preso por predicar a los gentiles. Él fue llamado para ser pastor, misionero, discípulo de los gentiles, y se gozaba en eso. Y empieza entonces a escribir. Entonces vamos al primer punto entonces, para mirar la revelación o la manifestación de ese misterio. En el versículo 2 y 3, entonces habla de la manifestación de ese ministerio. ¿Cómo se manifestó ese misterio, al apóstol Pablo? Versículo 2 y 3. A ver, las damas, ayúdenme a leer conmigo, van a leer conmigo el versículo 2 y 3. Después vamos a poner a leer los caballeros. ¿Listos? Leamos, damas. 1, 2, 3. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito previamente. Bien, aquí se ve básicamente cómo fue la manifestación del misterio. Primero al apóstol Pablo. Después vamos a ver que también fue revelado a nosotros, la iglesia. Ahora, al apóstol Pablo fue dado básicamente como una administración de la gracia de Dios. Fue dado como una administración de la gracia de Dios. Ese texto de Hechos, vamos al libro de Hechos un momentico, sin perder Efesios, por favor. Hechos está hacia atrás. Hechos capítulo 9, cuando el apóstol Pablo fue llamado por Dios. Recuerden que el apóstol Pablo fue llamado directamente por Dios. Usted también fue llamado directamente por Dios. Yo también, solo que Dios usó instrumentos. Pero a Pablo, al igual que los demás apóstoles, Cristo mismo se le apareció. Recuerde que una de las condiciones que la Biblia pone para ser apóstol es ser llamado directamente por Cristo. Por eso dentro de la Biblia solamente hay 12 apóstoles que fueron llamados directamente por Cristo. 11 que Cristo tuvo, porque Judas no es contado como apóstol. 11 que estuvieron directamente con Cristo, llamados por Cristo, discipulados por Cristo, y Pablo, que dice después como un abortivo. Pero en el libro de Hechos capítulo 9, los versículos 15 y 16, Dios diciéndole a Ananías estas palabras, le dice, el Señor le dijo, ve, le dice Ananías, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Quiero tomar estos versículos para solamente decir algo, hermanos. Porque yo quiero que ustedes y yo nos bajemos del pedestal en que muchas doctrinas nos ponen, ¿cierto? Es que la Biblia nos dice que usted, si cree en el Señor, todo le va a salir color de rosas. Pero la Biblia dice que si usted cree en el Señor, posiblemente todas las rosas se le mueran y le queden solamente las espinas. Cuando usted realmente conoce al Señor y vive como Dios manda, usted va a tener serios problemas en este mundo. Y los primeros enemigos van a ser los de su propia casa. Los de la familia lo ven a uno fumando cigarrillo y con el pico de la botella y dicen, qué alegre estás, cómo está de bonito. Pero lo ven leyendo la Biblia y dicen que se volvió loco, que le lavaron el cerebro. Bueno, si lo ven en el vicio, lo honran como miembro de la familia. Pero si lo ven leyendo la Biblia, dicen que deshonra la familia, porque cambió de religión. Dios no nos llamó, hermanos, a vivir cómodamente en esta tierra. Dios nos llamó a sufrir por causa de Él. Y la única manera de sufrir por causa de Él de manera correcta es viviendo la palabra de Dios. Es siendo mensajero de las Escrituras. Es hablando la verdad. Es viviendo correctamente. Es haciendo lo que Cristo y sus discípulos y sus apóstoles hicieron. Pero a Pablo se le dio como administración. Y a usted también. A usted y a mí, Dios nos ha dado un mensaje para que lo administremos. Lo pongamos en práctica y lo anunciemos a otra persona. Creyente que no habla de Cristo, no honra a Cristo. Escúcheme esto. Creyente que no habla de Cristo, no honra a Cristo. Pero debes hablar bien. Debes hablar bien. Porque hay gente que habla mal de Cristo.
Hay hermanos que uno le pregunta, hermanos, ¿cómo están? Hermano, ahí como Dios quiere. Automáticamente están diciendo, pero no como yo quiero. Eso es blasfemia. Eso es blasfemia contra Dios. Eso es deshonra para Dios. Es como cuando uno le pregunta a algunos hijos, yo le preguntaba a algunos muchachos, ¿les gustaría cambiar de padres? Ay, sí, yo quisiera cambiar de papá. Espero que usted no sea uno de esos, ¿no? Pablo recibió el misterio, la revelación de ese misterio como una administración de la gracia de Dios, pero también la recibió como revelación divina. Fue Dios. Vamos al libro de Gálatas, porque en el libro de Gálatas, ahí atrásito de Efesios, está Efesios y antes de Efesios está Gálatas. Allí en el libro de Gálatas, capítulo 1, del versículo 11 al 24, voy a leerlo solamente. Pablo está mostrando que él no fue enseñado por hombres, que él fue enseñado directamente por Jesucristo, igual que los demás apóstoles. No sabemos exactamente cuánto tiempo lo enseñó el Señor, pero parece que fueron los mismos 3 años que enseñó a los apóstoles, los mismos 3 años estuvo el apóstol Pablo bajo la dirección de Cristo. No de la manera que estuvieron los apóstoles, sino de una manera especial. El mismo Cristo lo discipuló. Gálatas capítulo 1, versículos 11 al 24. Dice la Escritura, voy a leer. A ver, varones, ¿me acompañan? ¿Sí hay varones aquí? Eso, con voz de truenos, con voz de arcángel, varones, vamos a leer despacio y bien leído. Leamos. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Y si subiera a Jerusalén, a ser apóstoles antes de Sion, sino que hubiera a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén. Los primeros versículos es maravilloso que él revela eso. Dice el versículo 12, yo no aprendí, yo no recibí el evangelio de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mira, hermanos, para usted y para mí también es lo mismo. A pesar de que el apóstol Pablo recibió esto por revelación, nosotros tenemos la misma revelación de parte de Dios que en las Escrituras. Hay personas que son religiosos. ¿Qué es una persona religiosa? Uno que va del culto a la casa y de la casa al culto, y no lee la Biblia, no estudia personalmente, no llega a la casa a averiguar y investigar en la Biblia si lo que escuchó en el templo es verdad, solo lo cree. Por eso en las iglesias cristianas hay mucho buen católico. ¿Qué es un buen católico en este caso? Uno que va a misa y regresa de misa a casa, pero no estudia la Biblia en casa. Y ellos dicen, mi abuelo fue así, mi papá fue así, yo soy así. Así no debe ser un creyente y no lo es. Porque el que es así aprende de los hombres y no de Cristo. El verdadero creyente aprende de Cristo porque va a las Escrituras y busca la revelación de Dios en las Escrituras. Y se convence por las Escrituras y examina a cualquier hombre o persona que está frente a él enseñándole y le dice si es así o no es así. Usted tiene que ser un examinador del mensaje que sale por mi boca. Y tiene que verificar si es sí o si es no. Pero nunca podrá hacerlo si usted no es un alumno de la Biblia en casa. Un lector de las Escrituras.
uno que estudia, uno que se reúne con otros hermanos a estudiar. Porque la mayoría de los paisas se reúnen a tomar café, arepita y queso. Y eso es muy bueno. Pero eso no edifica el espíritu ni el alma, solo el cuerpo. Por eso algunos están gorditos, pues están reunidos, pero están raquíticos en el espíritu porque no estudian las escrituras. Los bereanos no comían cuentos. Y a Pablo lo examinaron, ¿cierto? Y vieron si realmente lo que él predicaba era así. Más tarde en el libro de Efesios vamos a encontrar eso, que realmente los efesios, Pablo les dice: ustedes no aprendieron de nosotros, ni de los apóstoles, ustedes aprendieron de Cristo. ¿A cuál pastor deben seguir ustedes? A Cristo. Pero para ser ovejas de Cristo, tienen que ser alumnos de la Biblia. Alumnos de la Biblia. Y si no, me tendrán a mí como su pastor. Y yo no quiero ser su pastor. Yo quiero ser un instrumento de Dios, que es el verdadero pastor. Pero el pastor verdadero de usted debe ser Cristo. Aprendan de Él. Y para que sepan si por mi boca sale lo que Dios dejó revelado, deben estudiar las Escrituras. Y Pablo es claro en ese capítulo 11, en el capítulo 1, versículo 11 de Gálatas. Hermanos, el evangelio anunciado por mí no es según hombres, o sea, no lo aprendí de los hombres. Pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y de esa misma manera nosotros tenemos que aprender. Hermanos, yo tengo una pregunta. Imaginemos que el día de nuestra muerte sea hoy. No de nuestra muerte. Imaginemos que el día de nuestra resurrección sea hoy. Porque no iremos después de la muerte al cielo, sino después de la resurrección. Imaginemos que el día de la resurrección sea hoy. Y Dios nos lleva a los cielos. Y Él viene con sus santos ángeles, dice la Biblia, viene con sus santos ángeles en gloria. Si Cristo viniese vestido como cualquiera del grupo que lo acompaña, la pregunta es: ¿usted lo reconocería? ¿Usted podría mirar entre toda la multitud que viene con Él de ángeles? Y si Cristo viene vestido como uno de ellos, ¿usted podría decir: ese es mi Señor? ¿O tendrás que decir: Señor, alza tus manos y quítate la camisa para reconocerte? Porque si Él alza las manos, tendrá sus manos horadadas, con el hueco todavía, dice la Biblia. Y si se quita su manto, tendría su costado abierto todavía. Y si muestra sus pies, estarían todavía con los huecos, porque está profetizado en las Escrituras que Él no ha permitido que sus huecos salen, para que su pueblo, el día que le vea, le reconozcan, porque lo contrario, no le reconocerá. Pero la pregunta es: usted y yo, como hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo, ¿podremos reconocerle y creer en Él sin que Él dé ninguna evidencia de quién es? Eso lo aprende usted aquí, en la tierra, estudiando la Biblia. Porque esa es la revelación que Él nos dio. Y en la administración que tenemos, si usted quiere preguntarse: ¿para qué carajos, como dijo el santanderiano, Dios te trajo a esta tierra? Para conocerle a Él y prepararse para el encuentro con Él a través de las Escrituras. Y algunos ya tienen la lápida encima y no han empezado a leer la Biblia. Por favor, hermanos, es tiempo de ser discípulos del Señor. ¿Por qué? Vamos a mirar cómo Dios se revela a la iglesia. A Pablo lo hizo por medio de revelación directa. Se le presentó, le enseñó Él mismo. Pero nosotros no. ¿Cuántos han visto a Cristo cara a cara? Ninguno. ¿Cómo vemos a Cristo nosotros? Versículo 4. Efesios capítulo 3, versículo 4. En el versículo 3, Pablo está diciendo que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y ese brevemente está hablando del capítulo 1 y capítulo 2. Que la salvación es una obra de Dios, que nosotros somos salvos por pura gracia, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y que Dios nos hizo miembros de un cuerpo porque a Él le plació hacerlo, y que ese cuerpo está formado por judíos y gentiles, y que en ese cuerpo ya no hay ni judíos, ni gentiles, ni griegos, ni esclavos, ni libres, sino solo hermanos en Cristo Jesús. ¿Cierto? Por eso en la iglesia no se debe escuchar el nombre reverendo, ni doctor, ni empresario, ni licenciado, ni magíster. ¿Cómo lo llamamos en la iglesia? Hermanos.
al reverendo doctor que el mundo le rinde pleitesía y le dice doctor, yo le digo hermano. Al pastor que es magíster PhD se le dice hermano. O sencillamente pastor, que significa esclavo de todos. ¿O no es así? Eso significa ser pastor, ser esclavo de todas las ovejas, sirviéndole a Cristo, no a ustedes, a Cristo. Porque el gurú dice, si usted es el esclavo mío, págueme la luz y el agua. Qué pena eso si no se puede. No, el servicio que le prestamos a la iglesia es sirviéndole a Cristo. Mira lo que dice el versículo 4. Varones, por favor, leamos el versículo 4 y el versículo 5, por favor. Varones junticos, 1, 2, 3. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hermano, ¿cómo un creyente del día de Pentecostés para acá puede conocer el misterio de Dios? ¿Cómo? Leyendo. Alcen la mano los que son buenos lectores de la Biblia. Alcen la mano, a ver. Buenos lectores de la Biblia sin ser mentirosos. Wow, ¿y el resto? Yo he tenido que frenar a algunas personas allá afuera del mundo que cuando uno les va a hablar de la Biblia empiezan a hablar como locos y a refutarle a uno. Yo le digo, disculpe una preguntita, ¿has leído alguna vez la Biblia? No. Entonces guarda silencio porque no sabes nada. No hables de lo que no conoces. La Biblia es muy clara. Uno habla de lo que ha oído y ha conocido, pero especialmente de lo que ha visto con sus propios ojos. Y un verdadero lector de la Biblia puede decir que ha visto a Jesús al leer las Escrituras, porque las Escrituras describen a Jesús y su obra perfectamente. Los cielos cuentan la gloria de Dios, sí. Los cielos anuncian que hay un Dios, pero no lo muestran. La Biblia sí. La Biblia sí. Así que si alguien quiere conocer a Dios, no debe conformarse con saber que existe, porque la mayoría de nosotros nos enseñaron a saber que Dios existe, pero no nos lo dieron a conocer. Y nadie puede conocer a ese Dios si no conoce la revelación de Dios, que es su palabra. Por eso es necesario que usted entienda este versículo, como dice el versículo 4. La iglesia puede conocer este misterio a través de la lectura de las Escrituras. Miren, vamos a leer las palabras que el mismo apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo. Allí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Pablo le está diciendo a Timoteo porque era joven, y un joven en ese entonces no tenía 18 ni 15 años. De 30 para arriba. De 30 para arriba. Según la costumbre judía, nadie podía ser maestro de nadie si no tenía 30 años cumplidos. De 30 años para arriba, era una persona que se le podía escuchar, atender. Por eso Jesús tuvo que esperar tener 30 años para empezar a ser maestro. Mientras tanto, la ley no se lo podía, no se lo permitía. Y lo triste de día tener nosotros, llega uno a los colegios, llega uno a los hospitales, y uno ve un peladito, una peladita que lo va a examinar a uno y uno pregunta, ¿será un médico o será mi hijo, mi hija? 20 años atrás uno iba a un hospital y uno encontraba un jovencito de eso en un hospital, encontraba señores de edad, ¿cierto? Que uno como que decía, vale la pena ponerle el pellejo a esta persona para que me meta una aguja. Hoy en día tenemos jovencitos experimentando con nosotros. En los colegios tenemos jovencitos experimentando con los alumnos. Muchos de esos maestros jóvenes hacen que sus alumnos les hagan las tareas de universidad con las investigaciones que les ponen porque nadie más las hace. Y por eso los papás tienen que hacer las tareas de los pelados, porque no son maestros. No son maestros. Pero es interesante, la Biblia nos muestra a un maestro realmente que llegó en la edad propicia y demostró que realmente era maestro. Y fue el único que fue reconocido como verdadero maestro, porque no solo hablaba, vivía lo que hablaba. Por eso es importante. Miren lo que dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 13 de la primera carta. Entre tanto que voy, ¿qué es lo primero que debes hacer? Ocúpate en la lectura.
Hermanos, si usted quiere crecer y ser una persona inteligente y actualizada, debe estar leyendo. Y el único libro que usted lo mantiene actualizado 24 horas con el reino de Dios, con los cielos, y lo mantiene al día para vivir en este mundo, es la palabra de Dios. Porque ella es la única que ha permanecido, permanece y permanecerá por los siglos de los siglos. Todo pasará, todas las ciencias se acabarán, pero la Biblia, no. Aquí tenemos un buen matemático, nuestro hermano Henry, reconocido como buen profesor, así que algún día quieren preguntarle cuál es la raíz cuadrada de 144 y se la dice. Que es la más fácil, ¿cierto, hermano Henry? Sí, las perfectas son muy fáciles, 12 por 2. Pero la pregunta, hermano, es: ¿has pensado de qué le va a servir la matemática en el reino de los cielos? Nada. ¿Ha pensado usted de qué le va a servir su profesión en el reino de los cielos? Porque la mayoría se están actualizando cada día más en sus profesiones. ¿Y en la Biblia? Dios no menosprecia el conocimiento humano, pero no sirve en el reino de los cielos. No sirve. En el reino de los cielos sirven las escrituras. Y todo lo que usted sepa en la tierra, si no está controlado por las escrituras, tampoco sirve de nada. Porque solo será cosas pasajeras. Cosas pasajeras. Yo he olvidado casi todos mis maestros de escuela, pero no he olvidado a la persona que me compartió Cristo. Hermanos, qué maravilloso es ocuparse en la lectura de las Escrituras, porque el que se ocupa en la lectura de las Escrituras se ocupa en escuchar a Dios. El que se ocupa en la lectura de las Escrituras se ocupa en escuchar a Dios. Y Dios dice: todo hombre sea pronto para oír. Y lo mejor que usted puede oír es oír a Dios. Y por eso debe conocer las Escrituras. Ocúpate de la lectura, y el resto del versículo es consecuente. Si usted se ocupa en la lectura, podrás exhortar. Y si se ocupa en la lectura y en la exhortación, llegarás a ser maestro. ¿Cierto? Es maravilloso ese principio. Y vamos otra vez a Efesios, capítulo 3, de Efesios, donde dice versículo 4: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Escuche, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, a la iglesia se le da a través de la lectura bíblica, pero también se le da como un privilegio por ser creyente, pero a través del Espíritu. Mire, hermanos, es imposible que usted se acerque a este libro a aprender si usted no anda en el Espíritu. La Biblia es muy clara en primera carta a los Corintios. Ese texto que tengo ahí, 1 Corintios 2, 9, 16. Es muy clara. Que para los que no tienen a Cristo, este libro les es locura y no la pueden entender. Pero tampoco para ningún creyente que aún teniendo a Cristo viva como quiera, tampoco la puede entender. Porque las cosas que están aquí, aunque el papel de este libro lo hizo un hombre, y aunque un hombre Dios usó para transcribir todas estas cosas, su contenido no es de hombres, es de Dios. Dios usó 40 hombres distintos para escribir este libro, pero tiene un solo autor, el Espíritu Santo. Por eso en 1 Corintios 2, 9 al 16 se empiezan 9 cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha reservado, preparado, ocultado para los que le aman. Y nosotros no la hemos recibido de una manera distinta, sino por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién conoce las cosas de Dios? Solo el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Quiere usted entender la Biblia? Necesita andar en el Espíritu. ¿Y qué debe hacer un creyente para andar en el Espíritu? ¿Qué debe hacer? No andar en la carne, sencillamente. Si usted vive en esta vida dándole gusto a su carne, a sus deseos, dándole gusto a su mente, dándole gusto a sus ojos, no andará en el Espíritu.
si usted no renuncia a sus caprichos, a sus deseos, a sus anhelos, no andará en el Espíritu. Eso es como el matrimonio. ¿Cuántos de ustedes les tocó renunciar a sus padres, a sus hermanos, a su cama materna para irse con su esposa, con su esposo? Algunos obligados. Si usted quiere vivir como Cristo quiere y como Cristo lo demanda, conforme a la revelación de Dios, es necesario negarnos a nosotros. Por eso la Escritura en Gálatas dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos viven en conflicto de tal manera que no les dejan hacer ustedes lo que quieren. La carne no te deja hacer lo que Dios manda y Dios no te deja hacer lo que la carne quiere. Entonces, ¿qué hacemos? Tomar una decisión. ¿Cuál? Decidir a quién le sirve. Y de ese será usted esclavo. Decida. Eres esclavo de su carne, y si eres esclavo de su carne, serás esclavo del diablo y esclavo del mundo. Pero si decide ser siervo de Dios, se echará de enemigo su carne y se echará de enemigo el mundo. De todos modos, sea cual sea la manera en que usted quiera vivir, vas a sufrir. Pero es mejor sufrir siendo esclavo de Cristo. Porque el que se hace esclavo de Cristo tiene al mundo, a la carne y al diablo de enemigos. Esos tres. Pero el que se hace amigo de la carne, del mundo y del diablo, se hace enemigo de Dios. Elija a quién va a tener como amigo y a quién va a tener como enemigo. Y si usted quiere vivir correctamente, entonces lea la Biblia. Porque la Biblia sencillamente te enseña a vivir como hijo de Dios. La Biblia no es un libro de religión. No le pertenece ni a la iglesia católica ni a la iglesia evangélica. Le pertenece a Dios. Y Él la ha dado a su pueblo para que su pueblo aprenda a vivir como Él quiere que vivamos en este mundo, mientras que llega el día de estar con Él por los siglos de los siglos. Entonces es un privilegio para los creyentes por el Espíritu. Dice la Biblia que antes no se había dado a conocer a los hombres. Vamos a leer Primera de Pedro, por favor, hacia el final de la Biblia. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro, por favor, un momentico. Capítulo 1, versículos 10 al 12. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Estoy aquí en esta parte donde no se había dado a conocer antes a otras generaciones ni a los hijos de los hombres se les había revelado esto como ahora. ¿Están allí, hermanos? Por favor, leamos todos juntos el versículo 10 al 12. Vamos a leer, leamos. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que... Mire, maravilloso. Allá querían a los profetas y todos querían averiguar. Bueno, Señor, explícanos. Eso no es para ustedes. Escriban que no es para ustedes. Ellos querían preguntar qué persona, y está hablando de Cristo, en qué persona se cumpliría y con quiénes más. Y dijeron, no, Señor, no se les va a revelar. Ustedes están administrando cosas que ahora son anunciadas por ustedes, ¿cierto? Pero que las van a entender los que estarán más adelante. Y nosotros tenemos ese privilegio, hermano, de ser parte de un pueblo que no es cualquier pueblo. Es la esposa del Cordero, es la esposa de Cristo Jesús, la iglesia. Por eso es maravilloso, hermanos, que disfrutemos esta bendición de disfrutar la revelación de los misterios de Dios. Ahora, vamos al versículo 6. En el versículo 6 vamos a ver entonces la naturaleza del misterio. ¿En qué consistía ese misterio que Dios nos reveló antes? Versículo 6 del libro de Efesios, capítulo 3. Dice,
que, esto es la naturaleza, que los gentiles son coherederos, son miembros del mismo cuerpo y son copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Pregunta, ¿puede alguna persona, esto dentro del sano término, dentro del sano significado del término evangélico? Le hago una pregunta, bueno, ¿qué significa ser evangélico? Uno que ha creído el evangelio. Ya viene la palabra evangélico, uno que ha creído el evangelio. Entonces le hago una pregunta, ¿puede una persona ir al cielo si no ha creído el evangelio? No puede. No puede, hermano. Hoy llaman evangélico a toda persona que está fuera de la Iglesia Católica. Perdón, ¿toda persona que está fuera de la Iglesia Católica es evangélica? No. ¿Qué se necesita para ser evangélico verdadero? Creer el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Que Cristo murió por mí porque soy un pecador. Que Cristo fue sepultado por mí para sepultar mis pecados. Y que Cristo resucitó al tercer día sin mis pecados para darme vida eterna. Si cree, es salvo. Ese es el evangelio según primera carta a los Corintios capítulo 15, que nuestro hermano Diego lo leyó esta mañana muy claramente, versículos 1 al 4 de primera carta a los Corintios capítulo 15. Pero la pregunta es, ¿entonces puede un ser humano ir al cielo si no es un verdadero evangélico? No puede, porque no hay salvación sin el evangelio. El evangelio encarnado es Cristo mismo, porque Él son las buenas noticias para nosotros. ¿Y cuáles son las buenas noticias de Dios para nosotros? Que siendo usted y yo pecador, Cristo murió por los dos, para que si creemos en Él, entonces tengamos vida eterna, y su vida está en Él. Así que lo que Dios te regala no es vida eterna. ¿Qué es lo que Dios te regala? A Cristo. Y como Él es eterno, ¿qué tiene usted? La vida de Él, y la vida de Él es eterna, y por tenerlo a Él tiene vida eterna. Así que si no tienes a Cristo, ¿qué tienes? Muerte eterna. Muerte eterna. Hay muchos que pretenden ir al cielo sin Jesús, no irán. Y hay muchos que pretenden vivir la vida cristiana sin Cristo. Es imposible, porque la vida cristiana es Cristo en mí. Por eso es maravilloso este texto de la naturaleza de ese misterio. Y tiene tres cosas ahí. Primero, que los gentiles son coherederos, o sea, bienes en común con los judíos. Es maravilloso. Vamos a ir en el mismo capítulo. En el mismo capítulo de Efesios 2, devolvamos un poquitico. En el versículo 11 y 12 nos dice que éramos en Cristo. En los versículos 19 nos dice que somos ahora en Cristo. Y ahora lo vuelve a ratificar como parte de las buenas noticias en ese misterio. En el 2:11 dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, o sea, cuando estábamos sin Cristo, los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos. Recuerden que significa paganos, por la llamada circuncisión que es hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, cuando estábamos sin Cristo en la carne, estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora en el versículo 19, vamos a leer el versículo 18. Porque por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, los unos y los otros, o sea, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, tampoco advenedizos. Ahora, ¿qué somos? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Leamos otro texto que es Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, por favor. Romanos 8. Porque es maravilloso ir a través de las Escrituras y confirmar todo lo que la Biblia dice acerca de esta gran verdad. Romanos 8, 16 y 17. La Escritura dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen ese testimonio? Amén. Recuerde que en la Iglesia Católica nos enseñaron, no estoy hablando más de la Iglesia Católica, sino que la enseñanza no es correcta. En la Iglesia Católica nos enseñaron que todos somos hijos de Dios. ¿La Biblia dice eso? No. La Biblia dice que la única manera de ser hijo de Dios es recibiendo al único que es hijo de Dios. ¿Quién es el único hijo de Dios? Cristo. Si usted quiere ser hijo de Dios, tiene que recibir al Hijo de Dios.
Porque usted solo llega a ser hijo de Dios si es parte del cuerpo del Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios no porque seamos hijos de Dios, sino porque Dios nos puso en el cuerpo de su Hijo. Y por eso, al ser parte del cuerpo de su Hijo, somos hijos porque estamos en el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Así de sencillo. Tiene que estar en el cuerpo. Romanos 8, 17. Y si hijos, entonces también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también seamos glorificados. La última parte todo el mundo la quiere. Ay, Señor, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes por mí? Y cuando tenemos problemas, dificultades, cuando la mujer se porta mal, el marido se porta mal, o están endeudados, Señor, ven pronto, por favor. Pero cuando están en todas sus bendiciones y cuando están disfrutando recursos, cuando tienen casa, carro y beca, Señor, no ven pronto todavía. Porque quieren ser glorificados, pero no queremos padecer con Él. Y la verdad fuimos llamados primero a padecer para después ser glorificados. Es el principio de la corona. Delante de Dios no existe corona ni premio, ni alabanza ni aplauso si primeramente no ha habido una verdadera batalla en el camino. Por eso el que quiera ganar tiene que luchar. Y lo que usted va a ganar no es salvación, porque la salvación no es algo que usted y yo nos podamos ganar. La salvación es un regalo de Dios. Lo que Dios te está dando o queriendo que usted luche son premios, coronas, aplausos que Dios se los va a dar si usted lucha. La salvación es un regalo que Dios nos ha regalado en Cristo Jesús. El que tiene a Cristo tiene vida eterna. ¿Y quién lo va a separar de Cristo? Nada, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Ni siquiera Dios mismo puede hacerlo, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede retractarse de lo que ha dicho y ha hecho, porque Él es inmutable por los siglos de los siglos. Por eso es maravilloso conocer las Escrituras. Ahora, volvamos allí entonces a Efesios capítulo 3, otra vez, versículo 6. Que los gentiles son coherederos con Cristo. Somos herederos por ser hijos y coherederos porque somos dueños de lo mismo que Cristo tiene. Eso es lo maravilloso, hermanos. Que aquí no vamos a decir, bueno, el 20 para ti, el 20 para mí y el 20 para usted. No, el 100% es para todos. ¿Qué significa? Que todos de todos y a la vez de ninguno. Porque todo lo administra el Señor. Pero podemos disfrutar de todo, como si fuéramos los dueños del 100%. Ahora, no solo que somos coherederos, sino que los gentiles somos miembros del mismo cuerpo, que es la iglesia. Recuerden que ser iglesia no es ser parte de una religión. Ser iglesia es ser parte de Cristo. Ser iglesia no es por ir a X o Y religión, es por haber creído en Jesús como Salvador, después de haberme arrepentido de mis propios pecados y en especial de ser pecador. Porque hay gente que se arrepiente de pecar, pero no se arrepiente de ser pecador. Y recuerde que lo uno es consecuencia de lo otro. Si usted se arrepiente de ser pecador, Dios le perdonará sus pecados. Pero si usted se arrepiente de sus pecados, Dios no lo perdonará porque usted sigue siendo un pecador. Eso fue lo que nos enseñaron en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica nos enseñaron a arrepentirnos de nuestros pecados, pero no arrepentirnos de ser pecadores. Y si usted se arrepiente de ser pecador y se arrepiente de pecar, pero no acepta a Jesús, no puede ser perdonado. Porque el perdón solamente se le otorga al arrepentido de sus pecados que confiesa a Jesús como Salvador. Es el mismo principio del niño que llora porque tiene hambre. Si llora porque tiene hambre, ¿los lamentos de llorar le quitan el hambre? No. Hay gente que llora delante de Dios por hacer las cosas mal, pero no toma la medicina que Dios le da para quitar ese mal. Y esa medicina tiene un nombre propio: Jesús de Nazaret. Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es maravilloso. Pregunta: ¿de qué familia eres miembro? ¿De qué? ¿De familia? De la familia de Dios. De la familia de Dios. Recuerden, somos hijos de Dios, no de Cristo, ni del Espíritu Santo. Somos familia de Dios Padre, hijos de Dios Padre.
esposa de Cristo Jesús y templo del Espíritu Santo. ¿Qué más quiere usted en esa tierra? ¿Para qué más? Pero tienes que creer. Tenemos que creer. Y es maravilloso ese principio, y por toda la Biblia se repite ese principio, por no toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento se repite ese principio de ser familia de Dios. Pregunta, ¿usted se enorgullece de ser de la familia que es en la tierra, humanamente hablando? Que los Restrepo, que los Camargo, que los Bustamante. ¿Qué honra? ¿Qué honra su vida realmente? Es ser familia de Dios. Pero lo triste es que muchos vamos, ¿de qué familia? Familia fulano de tal. Y se avergüenzan de decir que son creyentes. ¿Y usted es creyente? No, de vez en cuando voy a la iglesia porque mi mamá va, mi papá va, mi esposa va, mi mujer va. Se avergüenzan de Cristo Jesús. Muchos son una deshonra para Dios y se avergüenzan de ser miembros de la familia de Dios, cuando Él no se avergonzó de dejarse avergonzar por causa tuya y por causa mía. Porque fue avergonzado, fue desnudado, fue maltratado, escupido, pateado, herido, crucificado, por causa tuya y por causa mía. Y dice la Biblia que no se avergüenza de llamarse el hermano mayor. El hermano mayor. Y nosotros nos avergonzamos de Cristo y nos avergonzamos de los hermanos porque nos da vergüenza que nos llamen hermanos en la calle. Hola, mi hermano, y hermano más pacífico, no hable tan duro. Hay creyentes que me han dicho eso y a mí me da unas ganas de decirle a todos: oiga, a todo el mundo, mire, este es evangélico. Dice que es evangélico, pero se avergüenza. Que los gentiles son herederos, que los gentiles son miembros del mismo cuerpo y que los gentiles son ¿qué? Copartícipes de la promesa en Cristo y por el evangelio. Miren, hermanos, qué maravilloso es saber que somos copartícipes. ¿Qué significa la palabra copartícipes? Que participamos juntamente con los judíos de las promesas que Dios les ha hecho, de ser pueblo de Dios, de ser nación de Dios, de la Escritura ser de ellos, del Mesías ser de ellos. Ahora podemos decir que es de nosotros. Pero ¿cómo lo disfrutamos? Dice, solo en Cristo. De pronto usted se puede alegrar de ser miembro de la Iglesia Bautista La Vid. Alégrese, pero no se alegre mucho. Alégrese de estar en Cristo, eso sí. ¿Recuerdan los discípulos de aquella historia cuando los discípulos vinieron todos contentos, saltando en una sola pata, brincando? ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y Jesús se acerca y dice: ¿qué? ¿Por qué no andan contentos? Señor, los demonios se nos sujetan. Los demonios salen corriendo cuando los reprendemos. ¡Wow! El Señor los mira y dice: no, muchachos, yo vi al diablo caer del cielo. Como un rayo caía, ¡pum!, a la tierra. No se alegren de eso. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro del Cordero. De eso sí deben alegrarse. Cuando ustedes vean a una persona endemoniada y esa persona corra de usted, porque hay un evangélico y corra, no se asusten y se alegren. Lo triste vemos que cuando la gente vemos a una persona endemoniada, los creyentes son los que corren. Y el demonio la pata. ¡Qué vergüenza para el evangelio! ¡Qué vergüenza! Alégrese de que los nombres suyos y el mío están escritos en el libro del Cordero con la sangre de Cristo Jesús, y nadie lo puede borrar de allí. Por eso tenemos vida eterna con Cristo. Pero esas promesas las disfrutamos solo por el Evangelio. ¿Qué significa? Solo lo disfrutan los que han creído la buena nueva de parte de Dios. Los que han creído que Jesús de Nazaret, es Hijo de Dios. Es Dios mismo hecho carne. Cuando creen que realmente Él fue el que pagó por mí y que soy libre del juicio eterno, no por mis esfuerzos, ni por mi religión, ni por mis obras, sino por la fe en aquel que pagó por mí para siempre. Cuando creo que Él cargó con toda mi carga, murió en mi lugar, fue sepultado, venció la muerte por mí, salió del lugar de los muertos con la llave en la mano, y un día va a volver a recoger a los que creyeron en Él. Y los que creen en Él no son los que se reúnen en una iglesia evangélica,
son los que obedecen la Escritura, palabra de Dios. Por eso hay que empezar leyéndola, para después entenderla y después obedecerla. Y el ejemplo empieza en casa. Allá es donde debemos trabajar. Porque muchos solo la usan los domingos. El Hijo de Dios la usa todos los días porque quiere escuchar a papá. Quiere escuchar al Dios Todopoderoso. Dejemos hasta acá por hoy. Soberano Dios, gracias por el inmenso privilegio, Dios, de estar en los planes tuyos desde antes de la fundación del mundo. Y gracias porque a su debido tiempo tú revelaste todo lo que tenías oculto y que necesitábamos saber. Sabemos que hay muchas cosas ocultas todavía, pero las sabremos y las veremos después que estemos contigo. Pero lo que necesitamos saber ya ha sido revelado y está en este maravilloso libro que nosotros conocemos como la Biblia, que es tu palabra, que es tu voluntad, es la revelación tuya y la manera única de conocer a Cristo Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu que tú has derramado en todo aquel a quien le permites conocer a Jesús. Y gracias por el placer de saber que somos herederos tuyos porque somos tus hijos. Gracias por saber que somos miembros de la familia tuya porque a ti te plació hacernos hijos por la fe en Cristo Jesús. Y gracias por ese privilegio, Dios, de ser participantes de las promesas que tú hiciste al pueblo de Israel y ahora también son para nosotros. Y gracias porque de la misma manera que los judíos van a ver un día al Mesías, a Jesús, nosotros también. Y gracias porque nosotros lo veremos primero, cuando le encontremos a Él en la gloria y estemos con Él por los siglos de los siglos. Pero gracias porque hoy le podemos contemplar por medio de la Escritura y por la presencia de tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias porque hoy por la fe podemos disfrutar a Jesús. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, quiero suplicarte que si hay alguien esta mañana que aún no te conoce, o que creía conocerte pero se da cuenta que no te conoce, te ruego que le concedas el privilegio de arrepentirse de ser pecador y confesar sus pecados y reconocer a Jesús como su Salvador. Creer que Él es Dios hecho hombre y que Él pagó por nosotros, que llevó nuestros pecados, que bajó a la tumba, sepultó nuestros pecados y se levantó victorioso sin ninguno de esos pecados para darnos vida eterna, y que pronto viene glorioso en las nubes a recoger a tu pueblo, la iglesia. La bendición tuya sea sobre toda tu iglesia a nivel universal, en el nombre de Jesús. Amén.